Bendiciones, amados hermanos. Qué gusto poder extender este saludo a todas las iglesias que estamos en esta comunión durante este día. Gracias a nuestros pastores líderes que nos han guiado, que nos han coordinado, que han establecido este tiempo para que podamos buscar el rostro del Señor y rogamos que por sus misericordias podamos ser escuchados. Así que un saludo a la distancia. Es grato el momento en el cual me dirijo a ustedes y poder extenderles este cariñoso saludo. Hermanos amados, pues estamos ahora atravesando esta experiencia, esta dificultad o prueba, como le podamos llamar, y es necesario que como iglesia estemos atentos al llamado del Señor y a mantenernos sobrios y sobre todo velando en todo tiempo con súplicas y ruegos a nuestro Señor Jesucristo. Realmente pasan tantos pensamientos por nuestra mente y, y bueno, hay una exhortación de la palabra del Señor a poder encontrar gozo de las pruebas y a veces existe esa pregunta. ¿Será posible que podamos alcanzar, gozarnos en la manera que el Señor demanda en medio de tanta dificultad, de tanta incertidumbre? Porque es lo que estamos viviendo, una incertidumbre total. Y claramente nos damos cuenta, amados hermanos, que solo sumergiéndonos en las escrituras nosotros podemos encontrar el consuelo, la paz que producen ese gozo eterno, ese gozo que provoca esa fortaleza para mantenernos firmes y guardados en esta fe que el Señor Jesucristo ha puesto en nosotros. Y bien, debemos, creo, a la luz de las Escrituras, encontrar las motivaciones correctas para sentirnos plenos, para sentirnos agradecidos con Dios en medio de la adversidad. Amados hermanos, he elegido la primera carta del apóstol Pedro, unos versículos del capítulo 1 para poder compartir con ustedes y de alguna manera, pues, poder, hermanos, eh, poder animarles para que miremos al futuro, para que miremos las promesas de Dios, para que nos enfoquemos en la herencia que Dios ha preparado para nosotros, ha prometido para nosotros y podamos desenfocarnos un poco de toda la influencia de noticias desagradables y abrumadoras que ahora estamos escuchando. Realmente los cristianos debemos mirar a Dios, debemos buscar a Dios, debemos mantenernos, fortalecer nuestra comunión con Dios. Y voy entonces a leer este pasaje de la Escritura, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Voy a leer hasta el versículo 12 para que podamos estar meditando en estos versículos de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor así, como está escrita: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien
creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bendita es la palabra de Dios. Hermanos, cuando buscamos aliento en las Escrituras, pues hay una gama de pasajes de la Biblia que infunden aliento, pero particularmente yo tengo una eh, inclinación por esta carta. El momento en que se escribe esta carta es un momento donde la iglesia está sufriendo fuertemente la persecución de la que tanto se habla de la iglesia primitiva. Nerón era uno de los verdugos de la iglesia y bueno, un imperio que se debilitaba, pero que básicamente miraban la iglesia como un blanco a quien podían hacer daño, ya que vinculaban la iglesia con los judíos e igual consideraban que la cultura de la iglesia era hostil a las prácticas romanas que religiosamente ellos estaban influenciando en, en, en los pueblos. Entonces, amados hermanos, era trágica la condición de la iglesia, eran desposeídos, eh, tenían que huir, eran como nómadas y claramente al pensar en una situación como esta, realmente es inspirador ver cómo estas personas se mantuvieron firmes y se antepusieron ante tal persecución y algunos enfrentaron muerte, todos fueron acechados. eh, y básicamente, amados hermanos, a la luz de esta lectura, podemos así de forma rápida, práctica y sencilla, poder darnos cuenta con qué intención el apóstol Pedro les escribe esta carta. Y ahora, hermanos, nosotros también tenemos que encontrar el aliento preciso para poder superar esta adversidad. Estamos en días difíciles. Mi experiencia personal, nunca habíamos tenido los templos cerrados, nunca había habido tanto silencio de la iglesia y desde luego que estas cosas deben preocuparnos en el buen sentido de la palabra y de alguna manera tenemos que tomar algunas acciones y veamos entonces cómo la iglesia de este tiempo, del primer siglo, por decirlo así, porque describen los escritores que esta carta posiblemente se escribió el 64, 65 después de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, miremos cómo el apóstol Pedro inicia una expresión de alabanza por las misericordias de Dios. Él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, noten ustedes que a pesar de que la iglesia está enfrentando tal acecho, Pedro no les dice, van bien muchachos, háganlo bien, permanezca así iglesia, lo van a llegar a lograr si son fuertes. No, él dice,
Bendito Dios que por sus misericordias nos ha hecho nacer de nuevo. Eh, el apóstol Pedro quería que la iglesia tuviera una motivación precisa y que no se vieran a sí mismo en su esfuerzo, en su anhelo por alcanzar algo por sus propias fuerzas, sino más bien que miraran que como seres humanos somos miserables pecadores, que no merecemos la vida, que no merecemos el favor de Dios, pero que por sus misericordias Él nos dio el gran privilegio de renacer. Dice la palabra de Dios que los que están en Cristo son nuevas criaturas. Todas las personas que hemos confiado en el Señor Jesucristo, hemos nacido de nuevo. Y alguna parte de la Biblia dice que hemos pasado de muerte a vida. Así que los seres humanos somos eh, ese tipo de persona que lo único que merecemos es la muerte. Así que el sufrimiento de la iglesia y el que ellos superaran cada día de sufrimiento no iba a ser la motivación correcta para la iglesia. Más bien, amados hermanos, tenía que ser el que miremos la gran misericordia de Dios al darnos esta oportunidad, esta nueva oportunidad, esta gloriosa oportunidad de poder nacer de nuevo. El precio que se tenga que pagar por vivir en esta fe no significa nada comparado con el precio que pagó el Señor Jesucristo. Note que dice que en esa misericordia nos hizo renacer por la resurrección del Señor Jesucristo de los muertos. Así que la inspiración que Pedro está buscando eh, dentro de la iglesia no es en sí misma, no es en sus capacidades, no es en su potencial, en sus dones, sino más bien en la gracia y la misericordia del Señor. También Pedro está intentando que levanten su mirada. Pedro dice que esa resurrección de Jesucristo de los muertos, en primer lugar, lo hizo para que pudiésemos nacer de nuevo. Pero en segundo lugar, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vamos a tomar esta idea. Pedro no quiere que la iglesia esté enfocada en las dificultades del día a día, sino que la iglesia esté enfocada en la herencia eterna, en la vida eterna preparada en los cielos para esta iglesia, para nosotros, que el Señor hace esa misericordia de darnos este privilegio de pertenecer a esta nueva familia de los nacidos de nuevo. Así que cuando la iglesia desenfocara su mirada de los sufrimientos, de la persecución de este imperio maligno, dañino o quizás dominado por las influencias del mal para hacerle guerra a la iglesia iba a encontrar tropiezos, igual que nosotros. Cuando enfocamos nuestra mirada en el tiempo presente, escuchamos tantas cosas y quedamos aturdidos, entre ellas pues que este virus quizás sea algo que suscitó de un murciélago, ¿verdad? Otros hablan de esas guerras políticas entre las naciones poderosas. Todo el mundo se está preguntando, ¿qué será? ¿Qué es? ¿Cuándo terminará esto? Eso es exactamente lo que la gente común en sus conversaciones hace cada día. La iglesia misma, cuando enfoca su mirada únicamente en el tiempo presente, entonces nos hacemos preguntas como, ¿qué estará sucediendo? ¿Qué será que Dios está haciendo juicio sobre nosotros? Y claramente con alguna razón nosotros podemos pensar de esta manera, pero también lo que más nos preocupa es cuándo terminará, cuándo volveremos a nuestra vida normal. En casos extremos hay cristianos actualmente que están preguntándose dónde está Dios y por qué le está pasando esto a la iglesia y por qué tienen que sufrir los hijos de Dios y por qué tenemos que enfrentar tanta dificultad en esta vida. Bueno,
Pedro quería que la iglesia enfocara su mirada en la herencia eterna y le da las características a esta herencia. Dice que es una herencia incorruptible, dice que es una herencia incontaminada e inmarcesible y que está preparada en los cielos para la iglesia. Qué maravilloso, hermanos. Yo creo que si podemos enfocar nuestra mirada en la salvación que el Señor Jesucristo ofrece como promesa a los suyos, es una promesa segura. Aliviaríamos las penas, nos daríamos cuenta que lo que estamos enfrentando hoy es algo pasajero, eh, y que lo que Dios ha prometido para nosotros es algo incorruptible. Quizás sea una referencia a que no puede ser penetrada por ningún invasor. Quizás la vida que ahora tenemos, que hemos apreciado tanto y que cuidamos tanto, ahora está siendo invadida por un virus. Cuando habla la Biblia de una herencia incorruptible, entonces está dando esa idea que ningún enemigo puede invadir, que ningún virus letal puede invadir a esa herencia. Por ende, nosotros podemos estar seguros y confiados que el galardón nos espera, amados hermanos, y eso está por encima de toda gloria en esta tierra. Ningún ser humano con todas las glorias que pueda presumir en este mundo podrá disfrutar de la herencia incorruptible, eh, incontaminada, preparada en el cielo para nosotros, porque cuando habla de incontaminada es una gloria inmácula, es una gloria que no puede ser dañada, no puede ser denigrada por nada, e inmarcesible claramente está hablando de una gloria eterna, una gloria imperecedera, en contraste con las posiciones o posesiones que podamos adquirir en este mundo. Nada es eterno. Entonces, veamos, hermanos, la intención de Pedro al escribir a la amada iglesia. Número uno, que se dejen de ver a sí mismo con su potencial como iglesia, porque no les ayudará de nada, que confíen en las misericordias de Dios. Y en segundo lugar, que levanten su mirada y miren hacia la eternidad, donde está la promesa gloriosa de Dios en los cielos para cada uno de nosotros. ¿No le parece el milagro más grande que, que nosotros podamos aspirar a los lugares celestiales con Cristo? Claramente, amados hermanos, que es inspirador, eh, y es algo que en este momento puede traer mucha esperanza al corazón angustiado, mucha esperanza al corazón afligido, porque la palabra de Dios tiene los, los elementos, es el alimento que nutre nuestro interior y a través de ella podemos hallar consuelo. Entonces dice que es una herencia reservada eh, en los cielos para nosotros que somos guardados, escucha esto, por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amados hermanos, esta fe no debe de caer en estos momentos críticos. Esta fe debe perdurar porque la fe es el elemento que, que permite que nosotros podamos medir cuando la seguridad de esa salvación, de esa herencia eterna, por decir, a través de la fe nosotros podemos ser guardados por el poder de Dios. La fe debe ser inquebrantable, la fe debe ser firme, la fe debe ser en la palabra de Dios y en el cumplimiento de cada una de sus promesas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es posible que muchas personas, incluyendo las personas de otros países, hoy estén temblando de miedo, hoy estén llenos de incertidumbre, hoy estén
viviendo una situación de pánico, de tormento. Algunos han enfrentado el luto y están siendo amenazados a muerte por este virus maligno. Amados hermanos, pero ¿dónde está nuestra fe? ¿Y dónde está puesta nuestra fe? Dice aquí la palabra de Dios que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe nos permite soportar cualquier prueba. La fe nos permite entender el propósito de Dios a través de los tiempos y el por qué Dios permite el sufrimiento y las razones principales por qué este mundo tiene que sufrir. Y en medio de todo eso, como personas creyentes en el Señor Jesucristo, entendemos que mientras estamos aquí, tenemos la promesa que nos está guardado un depósito, un lugar en los lugares celestiales. El Señor ha querido así. Por eso el apóstol Pedro alentó a la iglesia de esta manera. Mediante la fe podemos estar seguros que esa herencia nos pertenece y que nada podrá limitarnos para poder conquistarla, porque hemos sido elegidos en las misericordias del Señor. Luego dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, es ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, entonces, el gozo del creyente no está en la comodidad que podamos tener. Básicamente, como iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que saber que no hemos sufrido las consecuencias de, de mantenernos en esta fe. Algunas personas han enfrentado cárcel y muerte por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo en países donde no está permitido predicar el Evangelio. Sin embargo, nosotros como iglesia, pues hemos estado pasivos de alguna manera. No, no hemos sido aguerridos en cuanto a la proclamación del Evangelio. No hemos arriesgado nuestra vida, no hemos arriesgado nuestros recursos de manera notable para poder hacer la obra del Señor Jesucristo. Y por si fuera poco, no hemos ido en contra de la corriente de este siglo. Nos hemos acomodado, hemos estado encantados de estar en nuestros templos y de permanecer ahí, hacer nuestro propio imperio como iglesia. A veces le llamamos gozo a testificar el éxito de algunas bendiciones temporales que el Señor ha provisto, que por nuestros méritos hemos podido alcanzar. Pero si hay algo que puede producir gozo en el corazón del creyente es el saber que sufrimos en este mundo porque no somos de este mundo. Entonces, dice la palabra de Dios que permanecemos en este gozo, pero que a veces es necesario ser afligidos por un poco de tiempo. Y aquí, hermanos, estamos viendo nosotros las características de las pruebas que vienen a nuestras vidas, que vienen a la vida de la iglesia. Dice, ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, amados hermanos, las pruebas son distintas.
pueden ser, la iglesia puede enfrentar varias dificultades a la vez. Dice, sometidos a diversas pruebas. En los últimos años hemos enfrentado muchas catástrofes, ¿verdad? Particularmente estuve recordando a través de un video de las redes sociales la langosta en África, el incendio en Australia y ahora la invasión de este virus sobre muchas naciones de la Tierra. Se nos olvidan tantas cosas que pasan a la vez, pero a veces Dios permite estas cosas, o me atrevo a decir pues que se vale de estas dificultades, de estas pruebas, para que nosotros podamos ser probados en nuestra fe, para que nosotros podamos eh, poner nuestra confianza completa en el Señor Jesucristo. Las pruebas también tienen esa característica de que son temporales. Dice, por un poco de tiempo tendráis que ser probados. Entonces, las pruebas, hermanos, son diversas, eh, son necesarias, eh, duran un poco de tiempo, eh, pero el propósito es que nosotros alcancemos ser seleccionados como obreros aprobados delante del Señor mediante nuestra actitud de fe y en la manera que nos anteponemos o nos mantenemos firmes en la dificultad. Me gusta el Salmo 125 que dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y esa confianza viene de que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Entonces, hermanos, en medio de estas características que tienen las pruebas del Señor Jesucristo, hay un propósito, ser manifestados en honra y gloria cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. ¿Qué está hablando? Está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, un tema que hemos pasado por alto en nuestros púlpitos, un tema del cual poco se habla más del éxito en esta tierra, se habla más de alcanzar nuestras metas eh, eh, en este mundo, a lo que yo le llamo bendiciones perecederas, bendiciones temporales. No son malas, que no podemos vivir obsesionados con ellas, pero sí podemos aprender a equilibrar y vivir no solamente para alcanzar lo material, sino para esperar anhelosamente la venida del Señor Jesucristo. Entonces, aquí la palabra del Señor está diciendo que en la manera que sobrellevamos las pruebas, el nombre del Señor Jesucristo es glorificado en su segunda venida. Amados hermanos, nada más glorioso el día que el Señor Jesucristo retorne y se encuentre con los suyos, se encuentre con los escogidos. Ve que en la manera que sometemos nuestra mirada, nuestros pensamientos en la palabra de Dios, tenemos muchas cosas buenas en que pensar, muchas cosas que aparte de buenas son reales, son las promesas de Dios que se cumplirán al pie de la letra. Y hoy en la manera que nosotros enfocamos nuestra mirada, creemos en ellas y esperamos anhelosamente, entonces nosotros vamos a cobrar el aliento suficiente para sobrellevar la adversidad, para sobrellevar los tiempos difíciles. Ahora bien, hermanos, dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Una de las preguntas comunes entre las iglesias es, ¿permitirá Dios que, que sus hijos sean contagiados? ¿Permitirá Dios que sus hijos enfrenten muerte? Y algunos, en medio de su temor y en medio de eh, sus propias opiniones, se atreven a decir que no. Sin embargo, la Biblia aquí está diciendo que la fe nuestra garantiza
la salvación, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Más bien necesitamos afinar nuestra fe. Parece que estamos usando nuestra fe para cuidar el aspecto físico de nosotros y no el aspecto espiritual. Amados hermanos, qué triste. Saquemos provecho de una dificultad como esta y establezcamos un patrón de prioridades en nuestra fe y acerquémonos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y aseguremos nuestra alma en Él. Hay algunas garantías para el creyente que en este mundo no pueden ser posibles. La Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto tendrá el juicio. La muerte es inevitable entre nosotros. ¿De qué manera será? No lo sabemos. Quizás el enfoque, las estadísticas, la alarma que ha despertado a nivel del mundo, hoy nos tiene preocupados. Pero a veces vivimos desapercibidos que hemos de morir. La gente muere por diferentes razones, pero nuestra fe permite que nuestra alma esté asegurada por la eternidad. No perdamos de vista la razón principal por la cual el Señor Jesucristo vino a nosotros y alentémonos en esta fe, mis amados hermanos. Bien, el apóstol Pedro también en este pasaje hizo mención de los profetas que anunciaron la salvación del Señor Jesucristo antes de su venida. Y dice el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Básicamente aquí el apóstol Pedro está escribiendo a los hermanos acerca de cómo los profetas anunciaron los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y dice que fueron diligentes en indagar acerca de las profecías que ellos mismos habían hablado acerca del Mesías. Amigos, hermanos, nosotros nacimos en una naturaleza pecaminosa. La herencia de nuestro padre Adán es la herencia de un hombre pecador y caído. Sin embargo, el justo ofrendó su vida por la de los pecadores. Cristo murió por nosotros. A eso podemos llamarle sufrimiento. Ahora, ¿merecía Jesús el sufrimiento que nosotros le causamos? De ninguna manera. Claramente podemos decir que no. Voluntariamente, Él se entregó al sacrificio para darnos esta nueva esperanza. No nos impactemos por esta leve tribulación que ahora estamos viviendo. Quizás sea pasajera, quizás no, pero tenemos una esperanza. Los sufrimientos del Señor Jesucristo hacen posible un milagro en nuestras vidas, el milagro de nuestra salvación. Hoy más que nunca, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Dice la palabra del Señor que los ángeles anhelan mirar este milagro glorioso. Deseo con todo mi corazón, hermanos, que estemos alentados, que no estemos desapercibidos, que no estemos usando la cuarentena para dormir solamente, que estemos buscando el rostro del Señor, que están cerrados nuestros templos, pero hay opciones. Podemos alabar al Señor, buscarle,
conocer su palabra. Tomemos iniciativa, hagamos uso de los recursos que Dios le ha dado a la iglesia. En nuestro testimonio personal, amados hermanos, eh, realmente tristes por ver el silencio de nuestra iglesia, pues hemos decidido hacer nuestros cultos aquí en familia y los hacemos cada día según el programa que teníamos en la iglesia durante muchos años. Hacemos nuestra reunión aquí en el hogar con, con mi familia. Desde luego, como somos una familia necesitada del Señor, pues han pasado cosas maravillosas durante este tiempo. El Señor nos ha fortalecido, el Señor nos ha guardado. Igual sé que hay muchas familias de nuestra congregación haciéndolo y bendecimos al Señor por eso, porque es la manera en que fortalecemos nuestra comunión con nuestro Padre eterno, ya que por su misericordia fuimos escogidos en Él para nacer de nuevo. Usted, hermano, es obra del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios planificó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que hagamos uso de lo que nos queda disponible para mantener nuestra comunión con Dios. Y qué bendición poder gozar de estos avances tecnológicos para poder comunicar y proclamar la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por el aliento que infunde tu palabra. Gracias infinitamente por el poder que ella misma ejerce en nosotros. Ahora, Señor, danos la oportunidad de valorar la salvación que tu palabra promete para todos aquellos que han nacido de nuevo. Y que esta sea la inspiración principal para, para sobrellevar los tiempos difíciles. Porque podamos levantar nuestra mirada y ver con esperanza viva esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, preparada en los cielos para la iglesia del Señor Jesucristo, por la cual te pedimos con todo el corazón que sea bendecida en este día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Que el Señor les bendiga.